Ok, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Ya voy a compartirles mi pantalla entonces. Bien, entonces hasta la anterior clase hemos visto las ecuaciones. Pueden tener ecuaciones, pues variables de nivel, variables de flujo, variables auxiliares principalmente, ¿no? Las ecuaciones de nivel es la que se genera, tiene un formato general y en el software se genera automáticamente, ¿no? Las ecuaciones, las variables de nivel, las ecuaciones. Las variables de flujo se tiene que investigar y ver qué ecuaciones emplear. Entonces pueden ser, habíamos dicho que pueden ser definicionales, pueden ser también de comportamiento determinístico o estocástico. Lo mismo ocurre con las variables auxiliares y las tasas asumen valores constantes. Hemos hablado también de concordancia de unidades. Cada ecuación, cada variable tiene asignada una unidad. Entonces, en función a las ecuaciones que se plantea, ya, estas deben estar en función a la misma unidad, ¿no? En este caso, ecuación 1 tiene que estar en función a la misma unidad que la ecuación 2, ¿no? Funciona a la misma unidad, unidad 1, unidad 2. Eso es lo que se tiene que lograr en cada ecuación. Cada ecuación. Habíamos hecho el ejemplo de la población de Oruro. Entonces, por ejemplo, en población se ha generado automáticamente, ¿no? Migración más nacimiento menos muertes, que es lo que refleja el diagrama de Foster. Nacimiento hace incrementar, migración también, muerte es el que hace decrementar, entonces menos muertes. Este se genera automáticamente, pero además tenemos que colocar la variable inicial. Entonces hemos dicho que se está proyectando desde el año 2012 hasta el año 2020. Esa información lo tenemos adelante les voy a mostrar la comparación. Lo tenemos aquí, ¿no? Esto lo hemos compilado en la parte de descripción informal como modelo de referencia. Entonces inicia el 2012 con una población de 501.757 y eso está aquí, ¿no? Entonces ese es su valor inicial. Eso sí nosotros tenemos que colocar. Valor inicial. Ya, nacimiento está en función de población y tasa de nacimiento. Y la fórmula que
investigado es población por tasa de nacimiento sobre 1000. Lo mismo ocurre con migración. Población por tasa de migración dividido entre 1000 es su fórmula. ¿Ya? No podemos inventarnos más variables de los que nos ofrecen aquí abajo donde dice variables en el cuadrito inferior de la derecha. Con esos nomás tenemos que trabajar, ¿no? Además tenemos que darles las unidades. Unidad, persona, año, la fórmula, ¿no? Esos dos principalmente. Aquí en muerte es igual. Persona, año es unidad. Tu fórmula es población por tasa de muertes. ¿Ya? Solo tenemos dos variables. Ustedes ven es porque, por ejemplo, a muertes le llega de población, ¿no? Un canal de información de muertes también. Entonces esas dos variables tenemos que utilizar para hacer la fórmula, ¿no? Solamente aparece población y tasa de muerte. Ya. En las tasas están los valores, ¿no? 22.29 es una tasa para tasa de nacimiento, su unidad es 1 sobre año. Unidad 1 sobre año, su tasa 22.9. Tasa de migración 1 sobre año menos 3.3. Su valor. Tasa de muertes, unidad 1 sobre año y su valor 7.52. Todo eso es información que se ha investigado y lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Estos son los valores que se investigaron. Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de migración total neta. Entonces, una vez que tenemos las ecuaciones, los valores de la tasa, el valor inicial de la población, se procede a simular. Nombre de simulación, dice ahí, simulación 1, aquí arribita. Voy a colocar simulación 2. Estas se graban, ¿no? Y lo podemos o sobreescribir o grabar con otro tipo de nombre. Entonces, hago clic en simular y ya simulado, ¿no? Voy a marcar población para ver, ese es nuestro variable de estudio. Y estos son los datos, ¿no? Este debe ser de la simulación 2 de ahorita. Este es de la simulación anterior, simulación 1. Estos son los datos, tenemos los gráficos correspondientes. Tenemos los gráficos también de migración, de nacimiento y de muerte. Ok, pues hasta ahí hemos llegado. Nos falta, hoy vamos a concluir las últimas etapas, algunas que son de tipo conceptual, que las hemos ido haciendo también en el proceso, ¿ya? Entonces, veamos la sexta etapa, calibrado.
Dice, la calibración se entiende al ajuste de las distintas ecuaciones, parámetros o constantes que requieren el modelo. Ajustes quiere decir modificación, eliminación. Hay que ver que realmente sean las ecuaciones que se está buscando, ¿no? Ajustes en las ecuaciones, parámetros o constantes que requiere el modelo para ser aplicado en unas determinadas condiciones. El proceso de calibrado es un proceso iterativo y cada paso conduce a revisión anterior, ¿ya? De tal forma que a medida que se obtiene más información, es importante, es real, ¿no? El modelo se puede ir ajustando con más precisión. Lo que permite obtener respuestas razonables sobre el funcionamiento y respuesta del sistema ante un escenario determinado. Entonces, el calibrado son ajustes a ecuaciones, parámetros o constantes, ¿no? Si se investiga un poco más y si volvemos, hemos ido viendo estos ajustes también en el proceso, ¿no? En las diferentes etapas. Hemos visto que en el diagrama causal, que nos faltaba algunos parámetros, que eran las tasas, algunas relaciones, ¿ya? Y hemos ido corrigiendo en cada etapa, ¿no? En este de calibrado hay que ver las ecuaciones, que están bien, nuevamente revisar y ver si están bien definidas, ver los parámetros, que estén los valores correspondientes, ¿ya? Entonces ese es el calibrado. Entonces ajustes son ecuaciones, parámetros y constantes. Etapa 7, análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en un estudio sistemático de cómo afectan a las conclusiones de un modelo las posibles variaciones, ¿no? Es importante, ¿no? En los valores de los parámetros. A nuestra conclusión del modelo es lo que estamos generando, ¿no? ¿Cómo afectan si nosotros variamos los parámetros? ¿Cómo afectan si nosotros variamos los parámetros? Y en las relaciones funcionales que incluye. La forma más simple de realizar el análisis consiste en modificar uh, los valores numéricos de cada parámetro. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de sensibilidad? Dice, la forma más simple es modificar los valores numéricos de cada parámetro. Para ello se incrementa o decrementa los valores del parámetro cuya sensibilidad se quiere estudiar en un cierto porcentaje y se analiza en qué medida esta variación afecta a las conclusiones del modelo, a las trayectorias que se generan. Entonces, el análisis de sensibilidad lo podemos hacer en el mismo software. Me voy al software, ¿ya? Y ahí este nos permite ejecutar normalmente. Este otro va a simular si cambiamos los valores. Hacemos un clic. Dice, la simulación ya existe. ¿Quiere sustituirla? Sí, voy a sustituirla. Ya está. Fíjense que se ha habilitado
en cada parámetro, en cada tasa, variaciones. ¿Ya? Y nuestras conclusiones son estas que ven, ¿no? El nacimiento hace que el nacimiento, según el modelo, crece, la población crece, la migración decrece, la muerte crece. ¿Ya? Entonces yo varío estos parámetros, estoy haciendo un análisis de sensibilidad, modificando las conclusiones que tengo. Por ejemplo, en tasa de migración empieza en menos 3.3, pero si yo eh, empiezo en claro, obviamente en algo positivo, esto va a ir creciendo, ¿no? ¿Ya? Y la población también va a ir afectándose, va a crecer y el nacimiento también crece. ¿Ya? Si hago ciertas modificaciones, están afectando a nuestras conclusiones, ¿no? Si lo coloco en menos 7, estoy haciendo ese análisis de sensibilidad. En tasa de nacimiento, 22.9, si voy afectando, lo subo, va creciendo nacimiento, muertes también, y migración va decreciendo a medida que va subiendo la tasa de nacimiento, ¿no? Fíjense, va decreciendo migración, va incrementando muertes, va incrementando población. Entonces estoy haciendo un análisis de sensibilidad, estoy viendo cómo las conclusiones van variando. Entonces yo puedo hacer eso en el software empleando similar en cada cambio de cursor, otra forma de cosido. Entonces tienen esa herramienta para poder hacer análisis de sensibilidad. Etapa 8. Evaluación del modelo. Esta etapa tiene dos partes, la validación de la estructura del modelo, dos partes, ¿no? La validación de la estructura del modelo, es decir, si está correctamente construido en cuanto a su diseño y en cuanto a la concordancia de unidades, ¿no? Es decir, está correctamente construido el modelo y comprobación de la exactitud del modelo. Validación de la estructura del modelo. Para esta validación nos apoyamos en el software Benzin. Validamos primero si está bien diseñado el modelo con Check Model, como está aquí, como se muestra en el gráfico, y nos da, ¿no? El modelo está bien construido. Además hay que validar la concordancia de unidades. Esa es la primera parte, ¿no? Si está bien diseñado con el Check Model y si está si hay concordancia de unidades. Check Model y nos da si está bien, hay concordancia de unidades. Y si no, había que revisar, dice, las unidades y las ecuaciones. Comprobación es la otra parte, es la comprobación de la exactitud del modelo. Se comprueba la exactitud del modelo desarrollado. Esto se lleva a cabo comparando, esto es importante, ¿no? Las predicciones, en este caso del modelo, con
mediciones realizadas en el sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares. Como resultado de esta etapa puede surgir la necesidad de modificar el modelo o recolectar datos adicionales. Claro, si no, el resultado del modelo que vota tenemos que comparar con algo real. Y si no es, o sea, si es muy lejano el error que se ve, entonces hay que modificar el modelo. En nuestro ejemplo dice la proyección de población de Oruro, se tiene estos datos reales obtenidos del INE. Estos son los datos reales que se obtiene del INE, ¿no? Por cada año. El modelo saca estos resultados. Ya, nos saca estos resultados. Entonces, si se fijan y vemos por el 2013, por ejemplo, y comparamos con el 2013 que genera nuestro modelo, tiene una aproximación. El 2014 igual, 513.511 del 2014, lo que vota la parte real, y del 2014 es 513.000 también, ¿no? 333. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer la comparación y ver cuál es el porcentaje de error. Este tipo de error que vamos a ver es el que ha manejado el análisis numérico, los que han llevado análisis numérico. Se llama error relativo. Dice, en esta instancia se probará el modelo empleado. En esta instancia se probará el modelo empleado, márgenes de error correspondiente confrontando a los real que vota el INE con los resultados del modelo propuesto, por lo cual se utilizará el error relativo. Esta técnica considera el error en porcentaje que va de 0 a 10%. ¿Ya? Es de notar que las pruebas cuyos resultados están más cerca al 0 son mejores y se puede aceptar para ser considerado el modelo como un modelo viable para simular, ¿no? En realidad, el rango que se tiene que considerar es de 1 al 100%, pero si es un buen modelo, tiene que ser que está de menor al 10%. 10%. Mejor es 0, ¿no? Es 0. Ya, entonces, en lo referente a población, dice, el modelo deberá generar para el 2012 una población igual a 501.757. Para el 2013 una población alrededor de
507.577. Y para el 2004 una población aproximada de 513.511. Con el modelo propuesto, el resultado obtenido son, para el 2012, ahora no es el modelo que hemos generado, ¿no? La población es 501.757, siendo nuestro valor inicial siendo este nuestro valor inicial. Por eso es que es igual, ¿no? Porque es el mismo que hemos colocado para iniciar nuestro modelo. Siendo el valor inicial. Para el 2013 el modelo genera una población de 507.512. ¿Ya? Es muy cercano al que tiene el INE, ¿no? Para el 2004 una población de 513.333, que también es muy cercano a lo que vota el INE. Ahora, el error relativo de proyección de la población va a ser la población del INE menos la población generada por el modelo sobre la población del INE. Si nosotros dentro del 2013, lo del INE, la población está con alrededor de 507.577. Entonces eso anotamos, ¿no? $507.577. Eso es lo que genera el INE. Estamos hablando del año 2003. La producción generada del modelo para este año es 2013, dice, para el 2013 el modelo genera una población de 507.512. 507.512. Todo esto dividido sobre la población, lo que genera la población del INE, Carlos Real, ¿no? Que es 507.577. Haciendo los cálculos, ¿no? Nos ayudamos con una calculadora. Entonces hacemos, ¿no? 507.577 menos 507.512 igual 65 dividido entre 507.577. Y nos da un valor
demasiado pequeño, ¿no? Porque está multiplicado por g a la menos 4. Tendríamos que aumentar 400, 0.0001 más o menos sería. Entonces los resultados, por ejemplo, tenemos aquí 0.001 del 2013, del 2012 0, del 2014 0.03, ¿ya? Entonces, si seguimos con nosotros, nos van a dar aproximadamente así. Entonces, con esto yo concluyo que el modelo es útil, es confiable, ¿ya? Puesto que está menos del 10% y además está muy cercano al cero. Entonces puedo utilizar el modelo. Y en la etapa 2 se pone en marcha el modelo y se lo utiliza. Entonces esas son las 9 etapas de la metodología de desarrollo de sistemas, en este caso de Forrester, ¿no? Las últimas son el calibrado, ¿ya? Hay que hacer ajustes en las ecuaciones y parámetros, luego el análisis de sensibilidad, podemos ayudarnos con el software modificando los parámetros. Etapa 8, evaluación del modelo contrastado. La evaluación son de dos formas. Una, la validación de la estructura del modelo, donde está ayudándonos con el software, sería el chequear el modelo y las unidades. Y la otra, la comprobación de la exactitud del modelo. La comprobación de la exactitud del modelo es la comparación de lo real con lo que vota el modelo a través de, en este caso, a través de el error relativo. Error relativo. Y finalmente la puesta en marcha. Ok. Eso sería todas las etapas. Con esto concluiríamos. No sé si tienen alguna consulta. Sí, voy a subir todo el material para que tengan y puedan consultar. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un otro ejemplo en Benzin. ¿Ya? Un otro ejemplo es de bacterias. A más nacimiento de bacterias va a haber más población de bacterias, a más muertes de bacterias va a haber menos población, algo similar. Aquí empleamos disponibilidad de nutrientes que hace que los nacimientos de bacterias aumenten. Además, a más población de bacterias hace que la disponibilidad también aumente. O veamos, disponibilidad. Estamos empleando una variable auxiliar. Licenciado, no está compartiendo la pantalla. Eh, Ahora sí.
Entonces, fíjense en este ejemplo. Es un ejemplo para ver el movimiento de la población de bacterias. Y en el movimiento están en el nacimiento que hace incrementar la población, muertes hace decrementar también, pero aquí tenemos una variable auxiliar que se llama disponibilidad de nutriente. Esta disponibilidad de nutriente hace que afecta al nacimiento. Aquí tenemos una capacidad medio que hace que la disponibilidad afecte a la disponibilidad de nutrientes. Ahora, si yo les voy a entrar a disponibilidad, unidad, células, horas y su ecuación es capacidad media por población de bacterias. Ahora mi pregunta es lo siguiente. Fíjense la ecuación, es una multiplicación. Entonces, en un diagrama causal de población a disponibilidad es población a más disponibilidad o menos disponibilidad. De capacidad medio a disponibilidad es a más capacidad medio, más disponibilidad o menos disponibilidad. Esas dos nomás tenemos. ¿Cuál es? En función de la ecuación ustedes pueden deducir. O no pueden deducir. Y es más o menos. ¿Pueden deducir o no? Si voy por este otro lado, voy a ir al nacimiento. Nacimiento también es nacimiento está en función de la población de bacterias por tasa de nacimiento más disponibilidad. Toditos hacen que crezca nacimiento. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, cuando hacen que crezca, es que hay, en el diagrama causal, es que hay positivo en su lado terminal, ¿no? A más disponibilidad, más nacimiento. A más población de bacterias, más nacimiento. A más tasa de nacimiento, más nacimiento. ¿Ya? Si yo cambio de esta manera, menos disponibilidad, ¿ok? Menos disponibilidad. Entonces, ustedes van a ver que en el diagrama causal va a estar a más tasa de nacimiento, más nacimiento, a más población, más nacimiento, a más disponibilidad, menos nacimiento. ¿Ya? En la ecuación se dice así, ¿no? Menos nacimiento. Puede ser que disponibilidad divida, pero ya es un tipo de relación menos, ¿no? Más disponibilidad, menos nacimiento. ¿Ya?
Lo otro que quiero que vean también es que puedo representar de esta manera porque en algunos casos hay números grandes. Entonces, por ejemplo, este parámetro tiene 2.82 o 2.8020 por e elevado a e elevado a la 43.9, ¿no? Por e elevado a menos 43.9. No, no se ha filtrado el dato. Por e elevado a la 9. E elevado a la 9. E elevado a la 9. Eso quiere decir que todo esto 2.8026 está multiplicado por esto es 10 elevado a la 9, ¿no? Por ese valor que es demasiado grande. Entonces puedo representarlo así. Entonces en algunas partes están representadas así, aquí por ejemplo, ¿no? Igual, 1 por 10 elevado a la 6. Es lo mismo, ¿no? E elevado a la 6. Aquí también debe estar algo similar, ¿no? Que es 0.05, tasa de muertes igual 0.01. Entonces podemos representar de esa manera. ¿Ya? Si hacemos correr, vamos a tener algo así, ¿no? Y en los datos vamos a tener también salidas de ese tipo. 1 por e elevado a la 0,6, quiere decir 1 por 10 elevado a 6, 1 por 0,1 por e elevado a 6. Entonces no nos vamos a sorprender si estamos manejando datos con información así voluminosa en millones, no nos sorprendamos que nos dé así. ¿Ya? Otra cosa, esto por ejemplo, el modelo está correcto, la concordancia de unidades también está correcta. ¿Ya? Esto era así. Está multiplicando disponibilidad. Ahora voy a hacer una concordancia de unidades. Me da error en las unidades. Me da error en las unidades porque nacimiento de población aquí abajo les dice, ¿no? Nacimiento de población igual a población de bacterias por tasa de nacimiento por disponibilidad de nutrientes. Nacimiento de bacterias está en función a células hora. Población está sus unidades son células. Tasa de nacimiento, su unidad es 1 hora. Y disponibilidad de nutrientes, su unidad es célula hora. Como es multiplicación, toditos se están multiplicando, entonces va a multiplicar célula por 1 y por célula. Entonces tendríamos célula al cuadrado sobre hora al cuadrado. Célula al cuadrado sobre hora al cuadrado.
entonces no es lo mismo que célula hora. Es por eso que nos da error. Entonces hay que buscar formas de poder salvar ese tipo de discordancia, ¿no? De unidades. Ahora si pongo más, que es el original, esto me va a hacer verificación de unidades, me va a dar correctamente. ¿Ya? Porque está haciendo una suma nomás aquí, ¿no? Una suma. Entonces, este es tasas, poblaciones, célula, unidades célula, tasa de nacimientos, unidades 1 sobre hora. Entonces va a ser célula sobre hora más célula sobre hora. ¿Ya? Eso está en función de célula sobre hora. ¿Ya? Y eso es lo que tiene nacimiento, ¿no? Célula sobre hora como unidad. ¿Ya? Entonces hay que darle formas para poder conseguir esa concordancia de unidades. Ya, con esto terminaríamos. Van a realizar un taller el día jueves, va a ser presencial, ¿ya? Aquí. El jueves va a ser presencial, ¿ya? Van a hacer un taller, ¿ya? Referido a todo el proceso y esta parte de ecuaciones. Son casos que ustedes tienen que hacer en su máquina, ¿ya? Pues les da todo lo que es el diagrama de Foster, los parámetros de las ecuaciones, y ustedes tienen que sacar estos gráficos. ¿Ya? Entonces tenemos planificado lo siguiente. Nuestro plan está el segundo parcial el 27 de mayo, que viene a ser el martes, ¿no? 27 de mayo. Pero antes, el jueves, vamos a hacer un taller. Y el trabajo final está programado para el 29 de mayo. Ya el día jueves, entonces vamos a ver la posibilidad de ir o tener un laboratorio. Los que no tienen máquina pueden traer su portátil también. ¿Ya? ¿Alguna consulta? El segundo parcial para el 27
de mayo, una vez después del taller. Licenciado, buen día. Buen día, buen día. Disculpe, creo que la anterior clase quedamos que el jueves iba a ser revisión de proyectos y el martes creo que iba a ser el taller. Y así lo recorrió, creo, el examen hasta el 29. Ya, a ver, está nuestro representante. Sí, buen día, licenciado. ¿Cómo hemos quedado? Sí, licenciado, para el 29 el examen y el trabajo final también. Ya. Entonces, nos facilita eso, ¿ya? Vamos a hacer, es que son muchos ustedes, en dos grupos haremos el taller y cuando estemos haciendo el taller pueden acercarse a consultar su trabajo, ¿ya? Entonces haríamos el taller, a ver, un grupo, un conjunto de grupos haría el 22 y el otro el 27. En estos dos, a los que les toca el 22 me pueden consultar en el taller. ¿Está bien? Ya, los que tengan avance, ¿no? Consultan. Los que no tienen avance, obviamente, ¿de qué van a consultar? Los tienen que tener avance de su trabajo. ¿Ya? Entonces, este 22 voy a definir qué grupos, no sé cuántos grupos tenemos, creo que tenemos 26. ¿Ya? Entonces, la mitad haría el taller este jueves, la otra mitad el próximo martes. ¿Ya? Y la entrega el 29, el examen el 29. ¿Ok? Sí, los que tienen avance me preguntan en cada taller. Ok, quedaríamos aquí entonces. El día jueves nos vemos con un grupo, con los primeros grupos, ¿no? Este jueves un grupo de taller, esos pueden consultarme, ¿no? Pueden consultarme los grupos mostrándome su avance de trabajo, ¿no? Pero si me vienen a consultar con nada de avance, entonces nada que ver, tienen que tener avance de su trabajo. Y eso significa que hayan hecho en computadora, ¿no? No en un papelito, vienen a consultar, no, eso no es avance, tiene que tener avance. Sí, en el aula y en el laboratorio, voy a ver, habilitar un laboratorio. Ya. Por lo tanto, provisionalmente en el aula. Ya, voy a sacar el comunicado correspondiente mañana en la tardecita. Está bien, licenciado, muchas gracias. Listo, quedamos aquí entonces, nos vemos el jueves con un grupo.